No, Valentina, no Ah, se ve. a ver, ¿qué pasó? Espérate. A ver, Sería compartir una ahí, ventana. ahí está. ¿Ahí? ¿Está bien Sí, ahí? ahí sí. Ahora Ahí sí. sí. Ahí Ah, sí. no sé por qué me duplica. No, ahí está. Ahí está, ¿Sí? perfecto. ¿Estamos? Bueno, Perfecto. eh, vamos a desarrollar, comenzar a desarrollar, porque en realidad vamos a tener dos clases para este continente tan extenso, tan importante también turísticamente. Y vamos a iniciar hoy con la unidad 6, cuyo título es Destinos turísticos de Asia. Vamos a recorrer el continente asiático. Vamos a ver o sea, si bien al principio vamos a ver algunas generalidades de este continente, un poquito de su orogenia, de su flora y fauna, de su clima, también de su pasado histórico, y después nos vamos a adentrar en cada una de las regiones, siempre siguiendo al autor Barra de Calabuig, y vamos a desarrollar y específicamente en cuanto a modalidades, destinos y atractivos, y tipos de turismo, por supuesto, y de turista, Asia Sudoccidental, entorno indostánico, Siberia y Asia Central, Lejano Oriente y Sudeste Asiático. De ellos vamos a destacar también los circuitos, ¿no? La combinación, ¿no? Como acabamos de hacer para África. Bueno, vamos a introducir el continente, vamos a ver características geográficas, dónde se localiza, qué ambiente natural, qué biomas vamos a encontrar, cómo ha sido su geología, cómo es su clima, cómo ha sido su historia brevemente, la regionalización turística, la división política que la sugerimos siempre a través de CETERRA y cómo se dan esos circuitos a través de la comercialización turística de los destinos. Bueno, si pensamos en la introducción, podríamos decir, bueno, Asia, ¿qué significa Asia? En realidad es un vocablo del asirio, As-Su, que significa el este, o donde sale el sol. Ese es el significado de Asia. Y si vemos el planiferio, podríamos decir que es un continente muy extenso y que se encuentra situado en la zona norte, en el sector nororiental del mundo. Si hay algo que caracteriza a Asia y se lo llama, es ser el continente de los máximos, porque justamente vamos a encontrar los máximos en distintos temas, ¿no? Es el continente más grande, es el más extenso del mundo. Tiene casi 45 millones de kilómetros cuadrados y también es el continente más poblado. Recuerden que India y China son los países más poblados que pertenecen a Asia y hablamos de una población total al año 2022 de 4.700 millones de habitantes. Por otro lado, tenemos la montaña más alta del mundo, el monte Everest, ¿eh? que se encuentra en la cordillera del Himalaya, o bien llamada el techo del mundo, ¿no? Con 8.848 metros. A su vez, el otro extremo, la máxima depresión en el Mar Muerto, con casi 400 metros bajo el nivel del mar. Por otro lado, tenemos el lugar más frío continental, que es el Cabo Chelyabinsk, y hoy en la zona de Oymyakon, con menos 71 grados bajo cero, grados centígrados bajo cero en la Siberia, en lo que sería la Rusia asiática. Por otro lado, tenemos la zona más lluviosa del planeta. Esto es en la India, en el nordeste de India, con 11.000 milímetros de lluvia caída en el año. También tenemos, así como hablábamos que teníamos la mayor cantidad de población en cuanto a continente, también tenemos zonas diferenciales, ¿no? Hay zonas
donde tenemos vacíos de población, donde no tenemos población, esto especialmente en los desiertos del sudoeste, Gobi y Taklamakan especialmente, en zonas superpobladas en el sur y el este, especialmente donde vimos en Asia, perdón, en India y también en Indonesia. Tenemos sociedades opuestas, por un lado muy desarrolladas como Japón, muy pobres como Bangladesh e India, India recuperándose un poco o tratando de salir comercialmente o económicamente, mejor dicho, con desarrollo particular. China hasta hace unos años se lo llamaba el gigante dormido, ¿no? Porque era, digamos, en su régimen comunista, digamos, bueno, salió al mundo, se suavizó ese régimen y hoy es receptor y emisor de turismo en los primeros puestos, digamos, en cifras de la OMT. Son sociedades también opuestas porque tenemos sociedades muy estrictas, como es la sociedad de Irán, países ricos en petróleo, como Kuwait, y ricos en cuanto a su desarrollo industrial, como los llamados en su momento los tigres asiáticos, Corea del Sur, se excluye Corea del Norte por su régimen y por su no entrada al turismo, Taiwán y Hong Kong, que son dos enclaves que eran, digamos, independientes, pero que a fines de los 90 volvieron a ser parte de China, y Singapur, país independiente. Por otro lado, tenemos superficies contrastantes. El país más extenso, China, y a su vez el más pequeño, Singapur, o algunos microestados del Golfo Pérsico como Kuwait, Qatar y Bahrein en lo que sería la península arábiga. Por otro lado, también tenemos población contrastante en cuanto a número de habitantes y también en habitantes en densidad por kilómetro cuadrado. En contraste entre China y Mongolia. China, 1.500 millones de habitantes, 3 millones en Mongolia. 147 habitantes por kilómetro cuadrado en China, 2 en Mongolia. También este continente nos permite ver países o tener países con diferentes ideas políticas, comunistas, capitalistas, reinos aún, como el reino de Bután, como el reino de Bahrein, o democracias también. Un poquito para situarnos, y esto, digamos, en cuanto a la evolución histórica, tengamos en cuenta acá que para la OMT Asia, desde hace unos años la fusionó con la zona pacífica, es decir, con Oceanía. Y recordemos también que Medio Oriente, para la OMT, es la península arábiga más Libia y Egipto de África. Es decir, que los números, digamos, no son tan exactos para lo que llamamos el continente asiático, pero sí nos puede dar una idea que después de Europa es, digamos, la segunda región en arribos, que tenía muy buenas cifras de crecimiento en el 2019, era, digamos, el segundo sector, siempre haciendo, digamos, esas salvedades en cuanto a la configuración respecto de la OMT. Que el turismo a raíz de la pandemia empezó a decrecer y es una de las regiones desde el punto de vista de la OMT que más le ha costado, digamos, recuperarse, es de las últimas en recuperarse y a buscar, fíjense todavía las diferencias respecto a 2019, respecto del 2021. También tenemos lo mismo, esto nos permite ver en Asia-Pacífico y en lo que es Medio Oriente, cómo sigue siendo negativo el porcentaje de arribos turísticos a la región siempre respecto de antes de la pandemia, ¿no es cierto? Haciendo las salvedades de configuración. Esto también me permite ver Asia-Pacífico y Medio Oriente, ¿no? Que es donde estaría el continente asiático, que las cifras son de las más bajas
en porcentajes negativos respecto del 2019. Y en cuanto a arribos en lo que es Asia-Pacífico, bueno, recién estamos en un crecimiento, en las últimas cifras para el año pasado, pero muy lejos de lo que fue 2019 en cuanto a millones de turistas, ¿no? Estamos ni siquiera en 10 millones, ¿no? Estando siempre alrededor de 30 millones de llegadas. Para Medio Oriente, esto es Península Arábiga, más perteneciente a Asia, más Egipto y Libia desde el continente africano, bueno, hay un poco más de, digamos, de sube y baja, pero igual está muy lejos, digamos, recién ahora levantando, pero con otros problemas en la actualidad. Bien. Acá tenemos una imagen, esto un poquito para ver cómo se insertaba dentro del turismo. Tenemos una imagen satelital y a priori podemos ver un continente muy recortado. Esto va a ser producto de la orogenia, con entrantes y salientes, con, dijimos, las montañas más altas del mundo, con zonas de llanura, de desiertos y de bosques. Bueno, para hablar de su caracterización geográfica, un poco en esa posición relativa respecto del mundo, trazando el meridiano cero, el paralelo cero, el círculo polar ártico, el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, el círculo polar antártico, podemos nuevamente decir que está localizada totalmente en el hemisferio norte. Podemos decir que tiene, fíjense, esto es muy importante, un desarrollo de tipo longitudinal, es decir, mucha extensión de este a oeste, y esto se va a ver reflejado en los distintos, digamos, climas que voy a tener, en la poca influencia, mejor dicho, en la gran continentalidad respecto del clima, porque voy a tener la costa, es decir, el mar, muchas veces muy lejos de sectores, y recordemos que el mar es el gran moderador de la temperatura. Entonces voy a tener una gran continentalidad y poca influencia reguladora del mar en muchos sectores. Va a estar separada de Europa por el río Ural, los montes Urales, el Cáucaso, y el mar Caspio y el mar Negro. Acá no se alcanza a ver. De África va a estar separada por el canal de Suez y el Mar Rojo, y también va a estar separada también el Mediterráneo por el oeste, va a ser su límite oeste, y también va a haber sido escenario de colonias europeas, algunas con mucha presencia a lo largo de los años. Puntos extremos, Cabo Chelynsky al norte, esto sobre la Siberia rusa, 77 grados de longitud norte. El punto extremo sur en la isla de Borneo, 1 grado 16 de latitud norte, el Cabo Piay. Por otro lado, el Cabo Denisov en 169 grados de longitud oeste. Y el Cabo Baba, 26 grados de longitud este, esto es sobre la Turquía europea, sobre el sector de Asia Menor. Un poquito ya hablamos de los límites, pero al norte el Océano Glacial Ártico, al sur el Océano Índico, el Estrecho de Bering por el noreste, que nos va a separar del continente americano, el Océano Pacífico por el este, el Mar Rojo por el oeste, el Mar Mediterráneo por el oeste, los montes Urales y el río Ural con el Mar Negro y el Cáucaso, la cadena del Cáucaso, sobre el oeste. ¿Cómo es ese ambiente natural? Bueno, nos tenemos que remitir al origen, digamos, y acá tenemos este continente que está formado por dos grandes, digamos, entidades geológicas, que una va a ser perteneciente a la Laurasia y otras dos más pequeñas a Gondwana. Esto es
primero se separan Laurasia y Gondwana. Tenemos en la Laurasia esta placa euroasiática que va a constituir un escudo de granito igneis precámbrico, que va a ser, digamos, la mayor superficie, ese escudo digamos, de Asia. Y por otro lado, va a haber un desprendimiento desde Gondwana en esa deriva, ¿no? Por esta tectónica de placas, en ese, digamos, desprenderse el sector de la placa arábiga y de la placa de la India. Entonces vamos a tener como dos grandes sectores, uno más amplio que el otro, cuyo basamento va a ser esa roca precámbrica antigua, el broque euroasiático o del norte o de la Siberia, y ese bloque sur entre el sector de India y el sector de Arabia. Estos dos bloques van a estar separados por el mar de Tetis, que luego se va a elevar y va a dar origen a cuencas sedimentarias. ¿Qué es lo que pasa más o menos 20 millones de años atrás? Se separa de Gondwana y de África, mejor dicho, el sector de Arábiga y de India. Deriva, o sea, se desplaza y choca con esa placa norte o euroasiática. Va a elevar ese mar de Tetis, por eso vamos a encontrar cuencas sedimentarias, y va a formar montañas con restos fósiles. El principal choque se va a dar en la placa de la India, va a dar origen a la cordillera del Himalaya y otras cordilleras importantes que luego van a elevarse en la era cenozoica, ¿no? Por plegamiento y por choque de placas, mejor dicho, ¿no? Y en el caso del sector de la India, de Arabia, también va a dar origen a otras montañas menos elevadas. Estas montañas, que van a estar al norte de la India, van a partir de un nudo, que es el nudo de Pamir, y son montañas que son jóvenes, escarpadas, que juntas van a, digamos, a cubrir la meseta del Tíbet, que va a ser una de las mesetas más altas del mundo. Estos sectores de lo que es la placa arábiga, los cordones montañosos van a ser arcaicos, y los de la placa de la India en el choque con la euroasiática van a ser los más altos. Después vamos a hacer referencia también a ese valle del Rif, que nosotros lo vimos, esa grieta que se forma por movimientos divergentes, es decir, de separación, que también se va a continuar en lo que sería el límite entre Jordania e Israel, esto es en el Oriente Próximo, y en el Mar Rojo, ¿no? Esa grieta, digamos, de 5.000 kilómetros, que iba desde el lago Malawi, desde el norte de Etiopía, bueno, también se continúa en el sector que mencionamos recién de Arabia. Acá tenemos la placa arábiga y la placa indo-australiana, que es la que choca y da con origen a la cordillera del Himalaya y otras cordilleras más altas. Después algo que va a haber, no sé si está acá tengo la placa euroasiática, la indo-australiana y la arábiga. Después vamos a hacer mención a la placa pacífica. Esta placa, ¿cómo se va a mover? Va a tener un movimiento, digamos, por debajo, es decir, un movimiento de subducción por debajo de la placa asiática, y esto va a dar origen a todo un sector de vulcanismo y llamado también, o sea, y de montañas y de islas. Estas islas que vamos a tener, digamos, digamos, lindando con el continente, son islas que en realidad son cordilleras sumergidas, justamente por acción de esta placa pacífica en su embestida sobre la euroasiática
por debajo, ¿no? De subducción. También vamos a tener vulcanismo y además vamos a tener producto de esta orogenia, las fosas marinas más profundas del mundo. A raíz de estos movimientos orogénicos también vamos a tener esa costa recortada en penínsulas como al norte la de Taimir, la de Anatolia al oeste sobre el Asia Menor, o sea, la actual Turquía asiática, la península del Sinaí, esto es en Egipto, la península arábiga, la península del Indostán, donde vamos a encontrar a la India como principal país, la península Malaca, la península de Indochina, la península de Corea, la península de Kamchatka y por último en la Siberia asiática, Chukotka o Chukchi. Así podemos ver todo este recorte, así como gracias a la orogenia cenozoica. En este mapa podemos ver estos montes, la meseta del Tíbet, el nudo de Pamir, la meseta del Himalaya, la meseta de Irán, y ahora vamos a, señalar estos principales montes. Este nudo de Pamir, que se forma en la era cenozoica, es el que desde ahí van a partir los grandes encadenamientos montañosos. Los montes Tian Shan sobre el sector de China, la cordillera del Karakorum en el norte de la India y también en el norte de Pakistán. Ahí van a estar algunos de los picos más altos, junto con la cordillera del Himalaya. En estas dos cordilleras van a estar los principales picos del mundo. Los montes Xian, también en China. Los montes Elburz y los montes Zagros, que la particularidad va a ser que son más bajos y que van a correr en paralelo a la costa, lo que va a, digamos, a generar mesetas o desiertos entre estos cordones. Y también tenemos los pónticos y los taurus, rodeando la meseta de Anatolia en la zona de Turquía. Después tenemos en lo que sería Yemen y Omán, pero especialmente en Yemen, sur de la península arábiga, los montes Hadramaut. Después tenemos las mesetas, muchas de ellas entre estas cordilleras encerradas, ¿no? Algo para recalcar de Asia en general y respecto de este ambiente mesetario, es que es el continente en segundo lugar con una altura media más alta del mundo después del continente antártico, ¿no? Esto es, digamos, en altura media general, tomando un promedio. Después la meseta de Armenia, entre el mar Caspio y el mar Negro, la meseta de Anatolia, recuerden, entre los montes Pónticos y los Taurus, la meseta de Irán, que estaba entre los Elburz y los montes Zagros, la meseta arábiga o meseta de Arabia, la meseta del Deccan, al sur de los montes Vidia, y encerrada por los Ghats orientales y los Ghats occidentales, otras cordilleras más bajas, paleozoicas, en la India. Después vamos a tener la meseta del Tíbet, la más alta del mundo, y después vamos a tener ambientes desérticos. Los principales, el desierto de Siria, el desierto de Nafred, el desierto de Thar, esto es en India y enfrentando Pakistán, el desierto de Gobi entre China y Mongolia. Otras formaciones van a ser las llanuras, la siberiana al norte, la de Manchuria en lo que es el sur de Rusia, pero el norte de la India, de la China, perdón, la llanura china, la llanura del río Indo en Pakistán,
Y después vamos a ver los principales ríos, algunos con una impronta cultural e histórica de relevancia. Por ejemplo, en el norte de la India tenemos el río Ganges, que desemboca en el Golfo de Bengala en forma de delta, el río Huanghe en China y el Yangtze-Kiang en China, que son dos ríos principales de lo que es la Manchuria en China, el Irrawaddy en la zona de Bangladesh, el río Indo, que ya lo nombramos en cuanto a la meseta del Indo, pero el río que le da recorrido es también una de las zonas de civilizaciones antiguas del mundo, en Pakistán, el Tigris y el Éufrates, ¿no? En la zona de lo que sería la actual Irak, que encierra la famosa Mesopotamia, ¿no? De tanta importancia histórica, y el río Jordán, que forma el límite entre Israel y Jordania. Hablábamos del río Ganges, nace al norte de la India, en lo que serían los glaciares de Gangotri, en una zona boca de vaca, recorre todo el noreste de la India para desembocar en lo que sería el Golfo de Bengala en forma de delta, y recorre 3 ciudades, pero Rishikesh, Varanasi y Benares, Varanasi o Benares, y falta otra que no está acá, que es Haridwar, que son ciudades santas para los hinduistas. Esto también, sobre la desembocadura, también vamos a encontrar otra de las ciudades principales, que es Calcuta, ciudad india de la India. Después el río Indo nace también en la zona del Himalaya, va a recorrer 2 zonas importantes que están en conflicto entre India, Pakistán y China, que son Jammu y Cachemira, y va a recorrer hasta desembocar en el mar Arábigo, va a recorrer todo el este de Pakistán. Después vamos a tener el río Brahmaputra en todo el sector bengalí de Bangladesh, que va a desembocar también, un río para transporte de personas y mercancías, en una ruta comercial, también desembocando en el Golfo de Bengala, en el Océano Índico. También en cuanto a hidrografía, vamos a hablar de el mar Aral, es un mar en plena desecación. Esto hay, digamos, un proceso de erosión que ha tenido desde los años 60, por digamos, la misma digamos, falta de lluvias y aprovechamiento indiscriminado de este mar. Nos vamos al clima, y acá en Asia, así como teníamos los ambientes, vamos a tener una variedad climática, todos los tipos de climas, ¿no? Gracias a esta gran extensión, tanto en sentido longitudinal como en sentido latitudinal, ¿no? Entonces vamos a tener desde climas cálidos y húmedos en el sur, como climas desérticos o secos en el centro, como climas fríos y húmedos o polares y alpinos en zonas de altura, como es en el Himalaya, o en zonas donde tenemos la cercanía al círculo polar ártico. Distintas variedades, pero tenemos desde cálidos, templados, húmedos, desérticos y fríos polares. También vamos a tener las temperaturas extremas. Aquí en lo que es Verkhojansk, menos 67 grados de temperatura, grados centígrados. Por otro lado, en la zona de Xinjiang, en China, 50 grados centígrados, ¿no? Dos temperaturas extremas, frío y calor. Por otro lado, menos 200 milímetros de precipitación, esto es en la zona del desierto de Gobi,
o en el desierto de Nafred. Y por otro lado, en la India, el lugar más lluvioso del mundo, con 11.000 milímetros al año, Cherrapuri, zona de cultivos. Eh, Podemos ver estas diferencias de lluvia, lo que me da distintos ambientes, y lo que me va a dar la pauta de unos vientos estacionales que vamos a encontrar aquí en Asia, que los habíamos nombrado un poquito para el Cuerno de África, pero que en Asia tienen su preeminencia, que van a ser los vientos monzones. Pero en este mapa podemos ver las líneas, ¿no?, de las isoietas, líneas que unen sectores o lugares de precipitación igual, media, caídas digamos, en un lapso de tiempo. Entonces tenemos isoietas de cantidad media de lluvia de 1.500 milímetros, coincide también con un ambiente cálido y y de mayor vegetación, como así ambientes desérticos en la zona del desierto de Gobi de menos de 250 milímetros de lluvia en el año, ¿no? Media anual. También la situación de la cordillera del Himalaya, que va a hacer que estos vientos que se generen en el Océano Índico tengan su freno. ¿Y cómo funcionan estos vientos estacionales o, digamos, vientos monzónicos? Bueno, primero estamos en verano. En verano, que es julio para el hemisferio norte, tenemos el continente que en realidad está más, digamos, como es regulador de la temperatura, la temperatura es más fría, tiene alta presión, entonces se forma en la zona, digamos, del mar el anticiclón. Esto es porque hay centro de alta presión, tenemos baja temperatura, alta presión. Por el contrario, el continente es verano, está recalentado, tenemos un centro de baja presión que tiene alta temperatura, lo que se llama un centro ciclónico, absorbe viento. Entonces, ese viento se origina en el mar, en el centro anticiclónico, y es en esta época eh, cálido y lluvioso. Es la época de lluvias. Si bien lo vemos para julio, en realidad la época va desde mayo a octubre, ¿no? Vamos, o sea, digamos, la referencia es julio como mes central, pero la temporada de lluvias, especialmente en el sur de Asia, es de mayo a octubre. Este viento cálido y sumamente húmedo que, digamos, provoca precipitaciones, tiene la barrera, va a condensar y va a descargar toda su lluvia porque tiene la barrera del Himalaya. Entonces, la ladera que está mirando el mar, digamos, el Océano Índico, va a precipitar y va a tener esas grandes lluvias. Para el turismo no va a ser la época ideal para viajar a todos estos países, pero sí va a ser una época esperada porque permite los cultivos en terrazas de arroz. Necesito zonas de inundación para los cultivos, principalmente el arroz. El arroz. En invierno se produce el fenómeno diferente. La temperatura del mar, como es regulador, no se va a enfriar tanto como sí se va a enfriar el continente. Entonces, en el mar se va a generar un centro que va a atraer los vientos, es decir, se va a formar en el mar se va a formar un centro ciclónico, es decir, de baja temperatura, perdón, de baja presión y alta temperatura. Entonces va a absorber como una aspiradora los vientos que se producen en el continente en el centro anticiclónico. Ese centro anticiclónico produce vientos del continente hacia el mar, pero van a ser vientos secos y van a ser de larga duración. Por lo tanto, este momento es un momento ideal, porque no vamos a tener lluvias, para la visita turística, ¿no? Es decir, de octubre
a mayo, contemplando, digamos, enero como la época bien seca, va a ser ideal para el turismo. Es decir, que la preeminencia de estos vientos estacionales nos va a dar la pauta de cuándo es conveniente viajar a esta zona del sur de Asia. Acá también otro esquema que muestra el monzón de verano, lluvioso y cálido, y el monzón de invierno más frío y seco. Acá lo que el monzón de verano permite, que es el cultivo en terrazas, esto es en la zona de Nepal, ¿no? Al abrigo de la cordillera del Himalaya que se ve, digamos, en el sector, digamos, detrás. Otro fenómeno que se da son en este sector de Asia, también como grandes eh, fenómenos ciclónicos, son los tifones. Tienen el mismo valor, a veces con vientos de hasta 200 kilómetros por hora, y son como los huracanes en lo que sería la zona del Caribe. Estos son algunos ejemplos. En Japón hay muchos a través de los años, también en el sector de Filipinas. Por ejemplo, que amenazó con, todos tienen un nombre, van teniendo el nombre de acuerdo al abecedario, ¿no? Como se van dando durante el año. El anterior amenazó a los Juegos Olímpicos. Paralizó en Japón lo que sería lo aéreo y lo terrestre, y estos de los últimos en Taiwán y en Japón también suspensión de vuelos, evacuación de personas, etc. Son fenómenos también los tifones de esta zona del sudeste de Asia. Nos vamos, bueno, vimos el clima, vimos la orogenia, vamos a ver qué ambientes se dan, qué voy a encontrar, qué flora y fauna y qué tipo de ambientes en la conjugación voy a encontrar. Llanuras del norte, va a haber un descenso hacia el océano glaciar ártico y así, con los cordones periféricos. Vamos a encontrar en la porción norte la tundra, el desierto helado. Al sur de la tundra, la taiga o bosque boreal, y más hacia el interior, ¿no? Por este grado de continentalidad que tiene Asia, la estepa desértica. Los paisajes, ¿cómo van a ser? En el borde de la tundra siberiana, bueno, prácticamente líquenes, musgos, algún arbusto, pero digamos muy, muy rala la vegetación. Después vamos a tener como otro ambiente las mesetas desérticas del sudoeste. En la misma palabra nos lo dice, son las zonas donde va a haber desiertos con abundancia de petróleo. Van a tener distintos cordones montañosos, como vimos hoy, paralelos a la costa, es decir, que el sector interior va a ser desértico, va a tener poca cobertura vegetal, pero sí, como vamos a tener valles encerrados por los ríos, uno de ellos la Mesopotamia entre el Tigris y el Éufrates, eso le va a dar una mejor vegetación y la posibilidad de vida. No en vano nacieron las primeras ciudades, ¿no? del mundo. Bien, después tenemos el Asia Oriental. Coincide con los países más densamente poblados. También vamos a tener distintas llanuras, la presencia de ríos como el Yangtze-Kiang y el Huanghe. Vamos a tener también zona de sismos, en lo que es Japón, erupciones volcánicas, tifones, y es un ambiente también inestable, ¿no? No en vano estamos sobre el cinturón, el llamado cinturón de fuego del Pacífico. Estos son los cordones montañosos con los valles donde pueden pastar animales. Estamos en 6.000 metros de altura con el Mutsagata entre el Huenlung y el Tian Shan.
las cordilleras, y después vamos a tener como otro ambiente la zona monzónica, donde hay preeminencia de estos vientos monzónicos que nos traen muchísima lluvia en verano y cálidos en verano y sequedad y frío en invierno, ¿no? Esto coincide también con una orogenia diferente, porque tenemos relieves jóvenes y relieves activos, los más jóvenes en la cordillera del Himalaya. Tenemos también zona de inestabilidad física. Recordemos, en la zona del Himalaya, especialmente el terremoto de 2004 en Nepal, ¿no? Se cobró muchas víctimas. Estos ambientes, algunas de las especies que podemos encontrar, bueno, en la flora de Asia, nogales, en las coníferas, más en la zona de la taiga al norte, árboles alcanforeros, tenemos también en lo que es el sakura en Japón, o la flor del cerezo, las azaleas y la flor de loto en lo que sería India, China y Japón. Después, en cuanto a la fauna, tenemos como especies el elefante indio, predominante de la India, pero también lo vamos a encontrar en Tailandia. Es un elefante más bajo que el africano y con las orejas más chicas. Vamos a encontrar rinoceronte también, diferente al africano, es el rinoceronte de la India. El tigre, por excelencia, de esta zona, ¿no? Su tamaño y sus rayas, el tigre de Bengala, que toma el nombre de la región donde se encuentra, y el oso panda, digamos, muy protegido, que siempre busca esos bosques tan específicos de bambú, ¿no? Que es de lo que se alimenta. Alguna mención a las culturas de Asia. Esto me va a ir dando a través de los años los distintos imperios y las distintas culturas que tuvieron lugar en este continente. Por un lado, tenemos culturas de miles de años, origen de ciudades y también grandes imperios. Pero a su vez tenemos, a partir digamos, de lo que sería la Edad Moderna, esa búsqueda hacia el camino de las Indias, desde Europa, desde las grandes potencias europeas, excepto Rusia, que va a ir por el norte, pero todas las demás van a circunvalar el continente africano para llegar a las esperadas Indias en búsqueda de las especias. Entonces, cuna de culturas milenarias y de grandes imperios. Recién habíamos hablado sobre la Mesopotamia, ¿no? Los ríos Tigris y Éufrates, en lo que es hoy Irak, ¿no? Y ahí las primeras civilizaciones, sumerios, asirios, que le daba el nombre Asia, recuerden, la voz Axtu le daba el significado de el este, o por donde sale el sol, vocablo asirio, caldeos, babilónicos, en lo que es la Mesopotamia. También coincide con el origen de las primeras ciudades del mundo, como fueron Ur y Nínive. La Anatolia, esto es la actual Turquía en el sector asiático, los hititas, sector bárbaros, puente entre Europa y Asia, en el centro arios y mongoles, o mogoles, es lo mismo, en Irán el imperio persa, en el oeste, más precisamente con sede en Bizancio o Constantinopla o la actual Estambul, la sede del Imperio Romano de Occidente y de Oriente por los romanos, primero por los griegos y después por los romanos, los arios en la India, que crean la civilización hindú, los chinos en lo que es el Oriente, la menciona Marco Polo, ¿no? Por sus grandes viajes desde Estambul, o mejor dicho, desde Venecia, pasando por Estambul y después para llegar a Xi'an. Marco Polo era un mercader veneciano que, digamos, comerciaba
y fue también muchos años asesor del Imperio Chino, o sea, con mucha relación con el Imperio de China, y que lo rescatamos porque iba relatando sus viajes, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista turístico, muchas veces se emulan la ruta de Marco Polo, ¿no? En distintos sectores de Asia. En el oeste, lo que sería Mahoma, con árabes, turcos, mongoles y otomanos. Esto también a través de los años, ¿no? De los diferentes siglos. En cuanto a la colonización europea, dijimos esa búsqueda, el camino a las Indias. Bueno, por Siberia el único que va a ir es Rusia, estamos al norte. Las demás potencias coloniales, Portugal, Gran Bretaña, Francia, Holanda y España, van a pasar por el Cabo Buena Esperanza en frente a Ciudad del Cabo. Bueno, ya habíamos hablado un poquito de la Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, civilizaciones urbanas, primeras civilizaciones urbanas y con construcción de sistemas de canales aprovechando los ríos. En el sector del Indo, una zona también vamos a encontrar también con algunas ruinas, vamos a encontrar en lo que es hoy Pakistán, como las ruinas de Mohenjo-Daro, que pertenecen a esta, digamos, civilización del Indo. Después, en la civilización china, entre los ríos azul y amarillo, o Huanghe, no, perdón, Yangtze y Huanghe, o Huangzhou, la civilización china. Luego, en el sector digamos, del Imperio Romano, hacia el oeste, el Imperio Han, en lo que sería China, y el Imperio Gupta sobre lo que sería la actual India, que después, más tarde, van a desaparecer. ¿Cuál va a ser el gran colonizador, digamos, en la Edad Media? El Imperio Mogol o Mongol. Es el de mayor extensión de la historia, desde los límites, desde la desembocadura del Danubio en Europa hasta China, en lo que sería el este de Asia. Después va a haber los turcos otomanos, van a conquistar todos los bordes del Mediterráneo, pero después se va a debilitar después de la Primera Guerra. Así van a aparecer estas distintas potencias después de la Primera Guerra Mundial en búsqueda de, digamos, relacionarse con los distintos gobiernos, haciendo, digamos, ferrocarriles, carreteras, etcétera, y sacar ventajas del comercio. Por eso, por ejemplo, vamos a hablar de la ocupación, digamos, de los británicos de la India, de lo que sería Holanda en el sector de Indonesia principalmente, siempre sacando ventajas sobre las materias primas, ¿no? Pero a su vez dotando de infraestructura a sus colonias. Bueno, nos vamos a la regionalización turística de Asia, dada por Barrado. Vamos a destacar primero Asia Sudoccidental, según como aparece en el capítulo, Próximo Oriente y Oriente Medio, pero recordemos también que aquí está la península arábiga, luego el entorno indostánico, luego Siberia y Asia Central. Vamos a ver el lejano oriente con China y los vecinos insulares y por último el sudeste asiático. Vamos a ir región por región destacando digamos, modalidades, destinos, atractivos y circuitos. Bueno, si nos vamos, acá estamos, perdón, digamos, volvemos con el sector asiático, vamos a ir en este sector, en lo que sería Próximo Oriente y Oriente Medio. Cuando hablábamos de cómo caracteriza esta región Asia Sudoccidental, que es el nombre, digamos, general de la región, Barrado y Calabuig nos dice que, bueno, el factor religión, esta religión musulmana, esta práctica, es lo que le da cohesión al lugar. También el turismo religioso o los lugares de peregrinación,
la riqueza de un patrimonio arquitectónico monumental y también una característica común a todos, que son todos productores de petróleo. Ese Asia Sudoccidental es un espacio de transición entre lo que sería Europa y el Lejano Oriente. Por eso hablamos de Próximo Oriente y Oriente Medio. La cultura que va a prevalecer es la islámica con la religión musulmana. No vamos a tener exactamente el límite, digamos, por los actuales países, sino que a veces en algunos sectores el límite es difuso. A su vez vamos a encontrar diversidad o variedad de climas y de relieves. Y va a ser una zona rica en petróleo, que es lo que le va a dar el factor común también a esta zona. Va a ser una zona con preeminencia de desiertos o de mesetas encerradas entre ríos. Digamos, no va a haber grandes alturas, pero sí va a haber ríos con valles importantes u oasis donde se van a insertar las distintas ciudades. Vamos a tener diferente distribución de población, como así también vamos a tener algunas muy con la tecnología desarrollada, algunos países con tecnología desarrollada, algunos muy ricos en petróleo, otros también muy previsores que ven en el turismo, cuando se acabe el petróleo, digamos, otra salida económica, por eso se preparan desde hace muchos años. Pero también es una zona de inestabilidad. El ejemplo más claro lo tenemos desde este sábado, con conflictos políticos y bélicos que atentan primero contra las sociedades que lo habitan y luego contra el turismo, ¿no? Ya más específicamente hablando del turismo. Próximo Oriente: Turquía, Siria, Líbano, Israel, Jordania e Irak. La Turquía europea. Después voy a Siria, lo que es Líbano en el límite con Israel, Jordania con una pequeña salida al mar, y cuando nombramos recién Irak con los ríos Tigris y Éufrates. Eso sería el Próximo Oriente. Después tenemos el Oriente Medio, que eso es Irán, el oeste de Pakistán y Afganistán. Algunos dicen que la parte sur de Afganistán, en otros sectores del libro. Y después tenemos la península arábiga, principalmente con Arabia Saudita, Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein y Kuwait. Bueno, vamos a comenzar por Turquía y Próximo Oriente. Ya habíamos dicho, si bien toda Asia Sudoccidental era esa transición entre Oriente y lo que es Europa, bueno, aquí se nota más, y especialmente cuando hablemos de Turquía, ¿no? Porque Turquía va a tener una de sus ciudades principales, que no es su capital, pero sí ciudad principal, va a tener Estambul en el sector europeo, que va a ser ínfimo la porción europea, y va a tener continuar la ciudad, digamos, al otro lado del Bósforo, que es la Estambul desde el lado de Asia, ¿no? No tan comercial como la Estambul europea. Y básicamente Turquía se va a desarrollar como país en lo que sería Asia. Ya dimos los límites. Vamos a tener algunos países que dan sobre el Mediterráneo, como es Israel, Líbano y Siria. Y vamos a ver en la zona de lo que sería el Próximo Oriente, cordones paralelos a la costa, y en lo que es la Turquía, los pónticos y los taurus, y los sagros en lo que sería la Mesopotamia, que van a dar origen a, como van a ser paralelos a la costa, no van a permitir que entren las lluvias, que se den lluvias, entonces van a ser zonas desérticas en el medio. En este sector podemos reconocer
lo que antiguamente era la ruta de la seda, ¿no? Desde la Turquía asiática y con rumbo a China, pasando especialmente por Uzbekistán, en las ex repúblicas soviéticas como uno de los países principales, esta ruta de la seda que lo que hacía era unir Estambul con Xi'an, en la China, en búsqueda de la seda. Esta ruta hoy, digamos, protegida no en su totalidad, no se ha dado en su totalidad, pero ha sido rescatada desde Naciones Unidas a través de la UNESCO con el compromiso de ser una ruta cultural de vinculación de las distintas culturas por los países que atraviesa. O sea, reflotar esa ruta de la seda con fines de cooperación y de entramado de culturas. En algunos lugares tiene sus sectores turísticos, pero no está en su totalidad, ¿no? Pero está como puesta en valor como ruta cultural del mundo. En la Turquía y en el Próximo Oriente tenemos vamos a encontrar distintos atractivos y destinos que van a tener su anclaje en la historia y la cultura de la región. Nosotros recién nombrábamos asirios, caldeos, turcos, mongoles, romanos, griegos, ¿no? Todos han pasado por este sector de Próximo Oriente. Y vamos a encontrar distintas modalidades. Un turismo religioso o de peregrinación, especialmente en lo que es Próximo Oriente, en torno a Israel y a Jordania y a la Tierra Santa. Turismo de sol y playa en las costas mediterráneas. Vamos a encontrar principalmente Tel Aviv y Haifa en lo que sería Israel, como ciudad, lo que se llama la perla del Mediterráneo, Haifa y Tel Aviv. Turismo deportivo en el litoral, esto es especialmente en la zona de Jordania, ya sobre el Mar Rojo, lo que es Jordania e Israel, sobre el Golfo de Agaba. Y después vamos a encontrar deportes en lo que de esquí en los montes Taurus y en los montes Pótnicos en Turquía y también en los montes Trodos en la isla de Chipre o Cyprus, que digamos algunos la consideran europea, pero geomorfológicamente pertenece a Asia. Parece que no. Bien. También vamos a encontrar turismo de salud como otra modalidad, además de cultural, de peregrinación y de sol y playa, en donde en el Mar Muerto, que es el aprovechamiento de este lago salado y de sus barros para tratamientos corporales. Primero vamos a hablar de Turquía, que es este país que está si bien la mayoría está sobre Asia, pero bueno, pivota entre Europa y Asia, ¿no es cierto? Tiene conexiones históricas y culturales con el Imperio griego, el romano, el persa, etc. Su capital es Ankara. La Turquía asiática es como más residencial que turística, es decir, especialmente en lo que se refiere a su ciudad principal, Estambul. Y va a ser un lugar muy visitado también, especialmente en dos destinos, partiendo de su capital, Ankara. Vamos a destacar también otras ciudades como Kayseri, como Izmir o Esmirna, como puerto de cruceros, otra ciudad importante, Bursa, y por supuesto Estambul, separada por el estrecho de Bósforo. Vemos a Turquía y vamos a destacar el clásico de Turquía. Esto se encuentra bien en la meseta de Anatolia, bien en la meseta central, que es el Parque Nacional de Gorem, donde hay geoformas. Es un patrimonio de la humanidad
y en la meseta las distintas formas de la piedra, donde también en los alrededores han habido asentamientos humanos en distintos monasterios excavados en la roca. Es decir, que tenemos naturaleza y cultura en la misma zona. Un clásico es hacer el recorrido en globo, partiendo desde Kayseri como ciudad o desde Ankara este, o de Izmir también, este, pero tratando de llegar al amanecer, porque digamos, la cuestión turística es estar al amanecer para ver el amanecer ya subidos al globo y recorriendo esta zona del lago Rem. Acá tenemos las distintas zonas que están, turísticas, y otro gran atractivo va a ser un poquito más al oeste, Pamukkale, que son los castillos de algodón. Alguna diapositiva de lo que es el Parque Nacional Lagorem, con las geoformas, pero también con esos monasterios reconvertidos en hoteles cavados en la piedra. Algunas imágenes. Y estas, digamos, construcciones en la piedra, también reconvertidos en hoteles de lujo, para desde ahí mismo dirigirse a hacer el viaje en globo, ¿no? También estos hoteles categoría y por estar instalados muy próximos a todo ese sector, con todos los servicios, gastronomía, revestimientos en mármol, diseño, etcétera, pero con el aprovechamiento de la piedra en la montaña. Bien, y nos vamos a un sector más al oeste, que es Pamukkale, muy cerquita de Hierápolis, que son unas ruinas griegas. Pamukkale va a ser, digamos, también los famosos castillos de algodón, pero es, digamos, unas cascadas que van a tener, van a tener un componente de carbonato de calcio y que van a dar origen a unas terrazas como si fueran de mármol travertino, y la posibilidad de tomar baños de salud. Eso se puede hacer desde la Capadocia o desde Kayseri. Nos tomamos un micro hasta Pamukkale. Y muy cerquita vamos a tener Hierápolis, que es donde tenemos una antigua ciudad balneario con ruinas. Ruinas griegas y romanas, muy cerquita de Pamukkale. Este fenómeno sobre, digamos, cascadas con componente de carbonato de calcio que nos dejan este paisaje y que permiten que se formen grandes piletones. Por eso la traducción de Pamukkale es castillos de algodón. Después podemos ir al sector de Bursa, y aquí vemos cómo es una ciudad con los famosos baños turcos, esas ciudades intrincadas con mercados, etcétera. O ciudad, esto pertenecía a Bursa, una de las ciudades sobre el centro oeste de Turquía, primera capital del Imperio Otomano, es decir, ciudades importantes que no hay tantas, ¿no? Tenemos Kayseri, Izmir, Bursa, Istambul, Ankara. Bueno, zona también inestable, ¿no? Esto más precisamente por la presión de la dorsal atlántica sobre este sector. En el 2021 o 2020, un terremoto de casi 7 grados en la zona de Grecia y Turquía, ¿no? Aquí con el epicentro casi en Esmirna. Nos vamos ahora a Siria. Siria, que, digamos,
un país muy destruido, con, digamos, cantidad de patrimonio cultural destruido por ISIS, especialmente hasta el 2011, más o menos, era un país o Tierra del Sol que era, digamos, importante para el turismo por su patrimonio, digamos, cultural, pero especialmente con las ruinas de Apamea y de Palmira. Hasta el 2011 se pudo visitar, después de, digamos, preeminencia del grupo terrorista ISIS, lo que hizo que, digamos, destruyeran lugares patrimonio de la humanidad como sería Palmira. Ciudades históricas como Damasco, la capital, y Alepo en Siria, pero digamos cerrados al turismo, si bien son países con patrimonio histórico importante. Las ruinas de Palmira, esto es hasta el 2011, declaradas patrimonio en peligro de la UNESCO por estas, digamos, embates del ISIS. Nos vamos a otro país también que ha tenido conflictos, que es el Líbano, con su capital Beirut, y que, digamos, si bien hubo una guerra civil en el 78, eso hizo que se cortara un poco la afluencia turística. Tenemos ruinas romanas, fenicias y griegas, ¿no? En Baalbek, Tiro y Biblos. Beirut, acá sobre la costa, tenemos salida al Mediterráneo y es la ciudad más diversa de Oriente Medio, pero como dijimos, es una capital importante, muy moderna, la más occidentalizada si no tenemos en cuenta las de Israel, las ciudades de Israel. Algunas de las ruinas, como Biblos, Baalbek, romanas, o como habíamos dicho, ruinas fenicias, ¿no? Y ahora nos vamos siempre dentro del Próximo Oriente a otro país con mucha historia, mucha cultura, muchos conflictos, donde confluyen las tres religiones más importantes del mundo, el judaísmo, el islam y la cristiandad, especialmente porque Jerusalén, la capital de Israel, va a ser ciudad santa para estas tres religiones, ¿no? Desde donde se extiende Israel, desde el desierto de Negev, hasta, digamos, su límite con el Líbano. Hoy habíamos nombrado como ciudades de turismo de sol y playa a Haifa y a Tel Aviv. Y acá, por supuesto, haciendo límite con Jordania, con el río Jordán y el Mar Muerto, ¿no? Acá tenemos, digamos, el país de Jordania. ¿Qué nos pasó este 7 de octubre de 2023? Bueno, un ataque terrorista de Hamas, que es la fracción, digamos, palestina más extremista, más radical, digamos, desde la Franja de Gaza. El otro sector palestino es lo que es la Cisjordania, donde parte de Jerusalén y la ciudad de Belén se hallan en esta Palestina, pero donde hay una fracción que es la que gobierna, que es Fatah, que en la actualidad es más pacífica, digamos, y no tan radical como Hamas, que está en el gobierno de la Franja de Gaza, esta franja palestina. Si bien desde el año 48 que se forma el Estado de Israel, siempre hubo conflicto entre palestinos e israelíes. Esto es porque, si bien en el 48, después de que finaliza la Segunda Guerra Mundial, y Palestina era una zona que estaba bajo poder del Imperio Otomano, Francia e Inglaterra
son, digamos, vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, y digamos, habían quedado en darle a Israel, digamos, en dar Palestina, las tierras de Palestina, y formar un Estado palestino, o sea, un Estado árabe, perdón, y un Estado judío. El único Estado que se forma en el 48 es el Estado de Israel. Y después quedan estos sectores. Ya cuando les dan, digamos, y comienza la migración israelí, ya al poco tiempo hay el primer enfrentamiento que se da en el 48 y se llama Guerra Árabe-Israelí. Pero Israel resiste y expulsa a varios palestinos. Se van sucediendo distintos, siempre por digamos, una guerra de tipo cultural, pero también una guerra de tierras. Se da en el 67 la Guerra de los 6 años, en el 73 el golpe árabe del Yom Kippur, y en el 2018 también había habido algún pequeño conflicto, que es cuando la Embajada de Estados Unidos se traslada de Tel Aviv a Jerusalén, ¿no? Inclusive evacúan la embajada. Pero esto que sucede, digamos, estamos en una en un conflicto armado, un ataque sorpresivo de Hamas desde la Franja de Gaza, en el sector donde, digamos, sorpresivo, porque sabemos que Israel tiene la mejor inteligencia del mundo prácticamente en cuanto a sus servicios de inteligencia. No previó este ataque sorpresivo que se dio en la zona, por ahí ustedes han escuchado estos días, en la zona sur. Por ejemplo, irrumpieron en una fiesta electrónica, tomaron rehenes, ejecutaron personas, secuestraron personas. También es la zona donde están los kibbutz, o esos, digamos, sectores cooperativos donde viven los israelíes que conviven y subsisten económicamente de forma cooperativa. Y bueno, tomando distintos sectores. Bueno, algunos habrán escuchado que Argentina puso vuelos militares para repatriar argentinos, tanto sea turistas como residentes, desde Tel Aviv, y en estos momentos se está dando la salida de esos vuelos de repatriación. No se sabe la magnitud, pero por supuesto hay una, digamos, una respuesta de Israel, es decir, un nuevo conflicto armado en Oriente Medio. Algunos decían en algunas crónicas que pude leer como que todo el sector de Gaza, ¿no? En estos últimos meses, y estando Hamas, que es el brazo terrorista, ¿no? Pero que es gobierno, este, estaba demasiado tranquilo estos últimos meses, lo que había dado una cierta confianza, ¿no? Eso dicen algunas crónicas. Pero bueno, habrán escuchado los búnkers, el refugio, bombardeos, misiles, realmente un momento difícil para esta zona de Oriente Próximo. Seguimos hablando de Israel. Acá un poquito más en detalle, la Franja de Gaza y lo que es la Cisjordania. Después, o sea, ocupación palestina, lo demás es Israel. Capital en Jerusalén, hay una parte de Jerusalén oriental sobre el sector palestino. Hoy ellos lo llaman Estado de Palestina, pero no ha sido, si bien figura y usan su bandera, no ha sido reconocido como Estado independiente. Esta ciudad, Jerusalén, ciudad santa para las tres religiones, con la posibilidad de ver Jerusalén desde el Monte de los Olivos, ¿no? Todo ello con una impronta religiosa
histórica importante, y desde la foto de los olivos se puede contemplar toda Jerusalén, o la ciudad capital de Israel. Eh, Como decimos, importancia de las tres religiones, y cada religión tiene su lugar de peregrinación. Los judíos, el Muro de los Lamentos o de las Lamentaciones; la mezquita de Al-Aqsa para los del Islam, con su cúpula de oro; y la iglesia del Santo Sepulcro, el lugar para los cristianos, o para los que profesan la religión. Una vista aérea, destacándose los muros de Jerusalén y la mezquita de Al-Aqsa. La explanada de las mezquitas, donde está con la cúpula de oro que nombrábamos recién, y los distintos barrios: judío, musulmán, y armenio y cristiano, con las distintas puertas. La Puerta Dorada, una de las principales por las que ingresó Jesús. Esta es la ciudad vieja de Jerusalén, que está sobre el sector, digamos, oriental. Sobre lo que sería el Mar Rojo, tenemos turismo de sol y playa, submarinismo, buceo, en lo que serían las playas de Eilat. Esto es, aquí si se fijan, sobre el Golfo de Agaba, pero digamos, comunicándose con el Mar Rojo. Para destacar, un bar submarino en lo que es Eilat, con las formas todos del mar y la posibilidad de ver la rica flora y fauna de este sector, uno de los paraísos para el submarinismo. Nos vamos a Jordania, ¿no? Jordania, recuerdan que limitaba con Israel por el río Jordán y el Mar Muerto. Y es un país árabe que también tiene unas ruinas muy famosas, balnearios con sol y playa, con turismo de sol y playa en la costa del Golfo de Agaba, y también este sitio arqueológico, o esta ciudad rosa, esculpida en la roca, que es Petra, una de las maravillas de la humanidad. Y podemos citar además a una ciudad moderna, su capital, Amán, pero con ruinas antiguas. Acá vemos Amán, la ciudad principal, y Petra y Agaba, que es la ciudad, digamos, de sol y playa. Petra, este sitio arqueológico que ahora vamos a ver para reconocerlo. Es ciudad, con el monasterio esculpido en la piedra. Fíjense los tamaños, en color rosa, realizada por los nabateos, unos comerciantes. Y lo más famoso es el Templo del Tesoro, de 42 metros de altura. También un anfiteatro en las proximidades, y en este sector un terremoto destruyó gran parte de la ciudad, por eso, digamos, fue deshabitada, ¿no? Por eso nunca más fue habitada. Hoy son ruinas arqueológicas que se pueden visitar. Otro sector que ya lo habíamos nombrado entre Jordania e Israel es la posibilidad de ir al Mar Muerto, pasar unos días con instalaciones de balneoterapia, flotar en el mar por su alta salinidad, el mar más salado del mundo, y sus barros curativos. En Jordania tenemos ruinas romanas de Jerash que se pueden visitar, completamente accesibles desde Amán, su capital. Y en el Golfo de Eilat, o el Golfo de Agaba, también se lo puede llamar de las dos maneras, los dos destinos de sol y playa, el de Agaba de Jordania y el de Eilat de Israel, como paraísos de submarinismo, y también como muestras de recuperación de ambas zonas marinas, digamos, en cooperación entre ambos países en los últimos años, ¿no? Incluido, dice, la repoblación de coral.
es una zona muy privilegiada en cuanto a fauna marina. Después nos vamos siempre en Oriente Próximo a Irak. Acá es la antigua Mesopotamia, entre los Tigris y el Éufrates, donde también al norte tenemos la cadena montañosa de los Zagros, y el desierto de Arabia en las proximidades. Tenemos esta zona, ustedes se acordarán, en la guerra del Golfo, ¿no? Las tropas que salían desde Mosul, los bombardeos a Bagdad, etcétera, ¿no? Kuwait como zona también, el país de Kuwait en Península Arábiga como zona también de acceso a Irak y distintas fuerzas, ¿no? Eso, digamos, hace, bueno, casi 20 años más o menos. Otro país, siempre en Oriente Próximo, es Chipre, cuya mitad norte pertenece, digamos, a lo que sería la República de Famagusta, y el sur, lo que sería con la capital Nicosia, la parte turística, ¿no? La parte sur de Chipre. Posibilidades del turismo de sol y playa, de hacer senderismo y ascensión a los Montes Trodos, sectores con patrimonio de la humanidad, y sol y playa, destino muy preciado por los europeos, especialmente españoles, italianos y franceses, se acercan a la isla de Chipre, la parte turística, ¿cierto? Pafos, al sudoeste, ¿no? Destino de sol y playa, y también puerto con ruinas de tipo romanas e griegas. Otra vista también, zona de sol y playa, con ruinas arqueológicas. Y ya nos vamos a, perdón que miro la hora, nos vamos a Península Arábiga. Península Arábiga, hace un ratito habíamos nombrado los países que la integraban, y acá sí hay una referencia, el autor Barrado, que toma unas palabras de otro autor y dice: trozo de desierto empapado en petróleo, una del Islam y dividido de un modo curioso. Ya esto nos está anticipando zona de extracción de petróleo, zonas, países ricos, países que apuntan a la tecnología, países que también apuntan al turismo, pero que tienen sus raíces históricas y religiosas muy, digamos, arraigadas, ¿cierto? Zonas turísticas, podemos hablar de la zona del Golfo Pérsico, donde vamos a encontrar Emiratos, Qatar, Bahrein y Kuwait. Las costas occidentales, ¿no? Lo que sería la Riviera del Mar Rojo, y el interior de la península con los desiertos, pero también donde se va a situar estos lugares de peregrinación, como son las ciudades santas, la principal, la Meca, y la ciudad donde nació Mahoma, que es Medina, que se hallan en el interior de Arabia. Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Los 7 Emiratos, la capital Abu Dhabi, pero siempre escuchamos hablar de una de las ciudades principales de uno de los 7 Emiratos, que es Dubái, ¿no? Esto, además de la riqueza de petróleo, lo que ha logrado Dubái es los distintos, y Abu Dhabi también, pero más focalizamos en Dubái, en Emiratos, desarrollos inmobiliarios, ganar tierras al mar, lo último en tecnología y en arquitectura, es decir, desafiar la naturaleza. Ellos dicen, o dijeron hace unos años, que en algún momento las riquezas de petróleo se les iban a terminar. Entonces ellos apuntan a, digamos, tener instalaciones para atraer el turismo a nivel mundial. Y lo han logrado en estos últimos años, ¿no? Además tienen
una línea aérea que es de las mejores del mundo, que es Emirates, de las más, si no es la primera, es la segunda del mundo. Bueno, algunos de los, más allá de Dubái, algunos de los de Palm y el mundo, ¿no? Que son tierras ganadas al mar. Estos son zonas residenciales, zonas de hoteles, zonas lujosas de tierras en el Golfo Pérsico, pero realizadas y vinculadas con caminos, por supuesto, pero simulando o una palmera o el mundo. También hoteles y torres digamos, de gran altura, un hotel de 7 estrellas, el Burj Al Arab con forma de vela, eh, la, la torre Burj Khalifa, que es la más alta del mundo, de más de 800 metros, digamos, una ciudad que se levanta con, digamos, toda la tecnología, islas artificiales. De hecho, el Burj Al Arab se comunica con tierra, pero está en una isla artificial, hotel 7 estrellas con forma de barco, resorts como Oasis de Palm, como son estos parques acuáticos, pero que también tienen la hotelería. ¿Eh? Eh, y también la posibilidad, más allá de, de disfrutar del turismo de sol y playa, también la posibilidad de ir hacia el interior de los Emiratos, con alguna, visitando alguna aldea, y hacer vida, digamos, más itinerante, algún campamento hacia el desierto, conocer las dunas y pasar una noche en los campamentos del desierto, y hacer el clásico paseo en camello. De más está decir que todo en Dubái y en Abu Dhabi, todos los negocios, las principales marcas del mundo, un, una sucursal en Dubái del Museo del Louvre, abierta hace muy pocos años, ¿no? Como un pequeño Louvre en Dubái, y otras construcciones, algunas otras imágenes, y una ciudad futurista realmente, ¿no? Lo que se da con estos adelantos técnicos, obras de ingeniería. Bueno, habíamos visto el Mall de los Emiratos, donde teníamos, ¿se acuerdan? La pista de esquí, ¿no? Que lo veíamos en estas nuevas transformaciones de los espacios en sectores urbanos. El Hidrópolis Hotel con su restaurante en construcción bajo el agua, alojamiento y restaurante bajo el agua, y también un complejo submarino de lujo que empezó a construirse en el 2018, la Venecia Flotante, que también está en realización. No nos olvidemos que se hizo la Expo 2020, pero se hizo el año pasado la Expo Dubai. Esta es la exposición técnica más grande del mundo, con pabellones de todo el mundo. Se tuvo que posponer. La próxima es en 2025 en la ciudad japonesa de Osaka. Y aquí donde todos los países muestran al mundo, especialmente en tecnología, en arquitectura, etcétera, ¿no? Los distintos pabellones diseñados por arquitectos prestigiosos, etcétera, ¿no? Los distintos inauguraciones y sorpresas gracias a la tecnología, pero digamos, mirar hacia el futuro de estos países. Esto era mundial, también estaba el pabellón de Argentina, que llevan y muestran en el mundo lo mejor, ¿no? Desde lo arquitectónico y lo tecnológico. Nos vamos al país, digamos, vecino, que es Qatar, con su capital en Doha, con su aeropuerto Hamad, un aeropuerto que el año pasado, que es uno de los más importantes del mundo, junto con el de Singapur, que el año pasado tuvo mucha afluencia turística justamente por el Mundial de Fútbol que se realizó, la adaptación, los distintos estadios,
la posibilidad de recorrer por los diferentes malls, el paseo de la Corniche, que es el paseo costero, y digamos, la posibilidad de estar en el Mundial de Fútbol que fue, digamos, el año pasado, ¿no? Ahí también como que Qatar se puso en el ojo del mundo, ¿no? Por este acontecimiento programado. También apela, esta es una foto del aeropuerto de Hamad, que es modelo en el mundo, las distintas obras arquitectónicas en construcción y el Museo Nacional de Qatar diseñado, ¿no? Que parece una flor en el desierto, una rosa en el desierto, desarrollada por el arquitecto francés Mouret. Nos vamos a Yemen y Omán. Fíjense que acá hay una isla que se llama Socotra. Esta isla tiene como, digamos, perteneciente a Yemen, a este país de la península arábiga, es Patrimonio Mundial de la Humanidad y tiene una flora endémica muy particular, lo que la hace única en el mundo, ¿no? Es como una reserva de flora mundial. Tenemos Yemen y Omán. En ellos destacamos, bueno, la capital Saná, en el caso de Yemen, uy, que digamos fue capital cultural de Asia hace unos años y es el Patrimonio Mundial de la Humanidad debido a su construcción de tipo musulmana. Luego tenemos a la capital de Omán, que es Mascate, y acá la mezquita del Sultán Qaboos. Omán es uno de los países más estables de Oriente Medio, también cada vez más abierto al turismo, y una de las posibilidades es hacer un recorrido por los wadis. Estos wadis son estos cauces entre los desfiladeros, entre las montañas, pero digamos con aguas cristalinas y la posibilidad de, digamos, comer en un restaurante y recorrer estos wadis. Uno puede llegar en auto a través de caminos o, digamos, a través de navegando estos, digamos, sectores de ríos entre desfiladeros de montañas. Bueno, estamos en Arabia Saudí, eh, y por supuesto recuerden la peregrinación a la Meca, la Kaaba, que es este cuadrilátero, ¿no? Forrado de terciopelo azul y con bordados en oro, que, digamos, las personas en la peregrinación tienen que dar la vuelta 7 veces a la Kaaba, pero también, digamos, existe también la posibilidad de ver la Kaaba y presenciar esa peregrinación desde hoteles de lujo con vista a la mezquita donde está la Kaaba. En Arabia, recordemos la otra ciudad importante, Medina, que es, a veces se hace una peregrinación entre Medina y la Meca, digamos que son las dos ciudades del profeta Mahoma, el profeta de la religión musulmana, cuyo libro principal, libro sagrado, es el Corán. Eh, Nosotros habíamos hecho mención en estos nuevos, digamos, planificaciones urbanas, ¿no? Estos nuevos desafíos, o lo que se viene, ¿no? Nuevas ciudades planificadas, y esto es Neom, a orillas del Mar Rojo, esto es en Arabia, y parte de ese proyecto que, digamos, en un principio llevaba 500 billones de dólares, hacer una ciudad nueva con toda la tecnología, con su logo ya creado, ¿no? Y también parte de ese proyecto es justamente construir, parte del proyecto NEOM, es construir esta ciudad alargada a lo largo de 170 kilómetros con algunos, digamos, cortes, ¿no? Que se extenderá y se llamará La Línea, ¿no?
un edificio, pero también una ciudad, donde habrá módulos, ¿cierto? Y donde cada habitante no tiene que alejarse mucho para poder hacer todo lo que requiera, ¿no? Es como una ciudad en el desierto, ¿no? Esto es como, por eso se llama la línea. Bien, y ahora nos vamos a Irán. Ya termino con me voy a Oriente Medio, perdón, termino con Asia Sudoccidental, para terminar la región. Irán también es un país que ha tenido conflictos bélicos, pero que tiene buenos atractivos y destinos para distintas modalidades de turismo. Es uno de los que está dentro de la ruta de la seda. Otro es Uzbekistán, que está un poquito más en la otra región. Eh, Tenemos un triángulo de oro entre las ciudades de Hamadan, Baghram y Khorramabad. Esto quiere decir un triángulo, digamos, de ciudades con mucha cultura y patrimonio arqueológico. En su capital, Teherán, está el Palacio del Golestán. Tenemos turismo de esquí en los montes Elbrus, en el norte, y tenemos turismo deportivo en el mar Caspio. O sea que, digamos, este es el Palacio del Golestán, perdón, en Teherán. Es un país que puede resurgir para el turismo. Después, la región, lo que sería Oriente Medio, tomaba el oeste de Pakistán. En realidad, en el oeste de Pakistán yo les había mencionado las ruinas de Mohenjo-Daro, que era de la civilización del Indo, pero las ciudades principales están en el este, las ciudades principales de Pakistán están en el este de Pakistán. Por ejemplo, su capital, Islamabad, pero la podemos igual mencionar. Lo que vamos a tener sobre el norte de Pakistán es la cordillera del Karakorum, ¿no? Los montes que surgen del nudo de Pamir, una de las más altas, el Karakorum y el Hindu Kush. El K2 va a ser uno de los 14 8000, es decir, de las 14 cimas más altas del mundo, que son desafíos para los alpinistas. Y esta es una foto. Bueno, estamos a 6:30. La próxima región es el entorno indostánico. Después nos queda ver Siberia y Asia Central, Lejano Oriente y vecinos insulares, y el sudeste asiático, que es digamos, recuerden que es la tercera cuenca turística mundial. Vamos a dejar para la próxima clase, que sería el martes próximo, no, porque tenemos el recuperatorio de espacios turísticos mundiales del primer parcial, sino que el siguiente martes vamos a finalizar con esta unidad 6 de Asia, retomando con el entorno indostano. No sé si hay alguna consulta. Traten de ir leyendo lo referente a, por supuesto, África y Asia. Son contenidos para el segundo parcial, pero bueno, de a poco ir ubicándose en el mapa con atractivos, destinos y modalidades principalmente. Perdón, no me Sí, quedó claro. El martes que viene sería recuperatorio, no tendríamos sí, clases. el 17 es recuperatorio presencial sin clase. Perfecto, genial. Gracias. Profe, le hago una Continúa. consulta. Sí, No me quedó Moni. tan claro sobre Pakistán. Pakistán Pakistán. tiene una Bien, porción sobre sí, la región que estábamos viendo recién, bien, pero Oriente capital y todo Medio. el... Bien. Ah, bien. Oye, por así, no hay un límite, pero podríamos poner el río Indo hacia el oeste, digamos, es el oeste de Pakistán, que pertenece a Asia Sudoccidental en su porción Oriente Medio. Y
digamos, del río Indo, tomando, pero no lo dice el autor, hacia el este, ya sería el este de Pakistán, que forma parte del entorno indostánico, que ahí vamos a desarrollarlo un poquito más porque también tiene las ciudades principales, ¿cierto? Ah, bien, ok. No, yo por una cuestión de entender, porque si llega a Sí, tocar en el parcial y pongo Islamabad en Oriente Medio, está mal. claro. En realidad, en ningún lugar el autor dice dónde divide hacia del Ah, bien, este y hacia del oeste. No ok. no lo menciona. Pero sí tenerlo en cuenta cuando hablemos de cómo está conformada la región. De pronto, si te toca mencionar los países, tenés que mencionar el país de Pakistán, Claro, ya por eso. sea, ¿no? Si estamos en la parte este o la parte oeste, ¿no? El sector occidental. Muy bien. Bueno, Están gracias. en las dos regiones, pero no dice exactamente cuál es el límite para un lado o el otro. Acá sí hay una pregunta. ¿El recuperatorio es a las 15:30? Sí, sí, el mismo horario. Martes 17 de octubre, 15:30. Presencial. Recuerden traer mapa número 5 de Europa político. No sé si hay alguna otra consulta. Y también le podemos decir, vale, Ah, que sigan practicando cómo subir el ah, examen, cómo escanear. Eso es muy importante, chicos. Hoja por hoja, recuerden siempre numerar las hojas, identificarlas y hacer un documento en PDF para poder subirlo. Eso sigan practicando. En el campus tienen varios ítems. Todo donde es tarea pueden practicar. Saquen foto a un mapa, a una hoja, pero practiquen para que no tener problemas el día del recuperatorio. y también está el instructivo, ¿eh? No se olviden que está el instructivo de cómo sacar y cómo subir, ¿no? Si quieren repasarlo, aquel que le presentó más dificultad, está el instructivo. Y practicar, ¿no? Bueno, sí.